Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia del psicólogo Ricardo Hernández, quien se encuentra en Medellín, Colombia. Tiene un máster en neuropsicología clínica, además diplomado en planificación y entrenamiento deportivo y especialización en psicología de la actividad física y del deporte. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar este enlace. En estos momentos estamos sumergidos en una pandemia donde no solo es la parte física que se está viendo tocada, sino que la parte sobre todo mental. Ustedes tienen una gran labor en estos momentos, una parte importantísima, sobre todo en el deporte. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de aquellos deportistas, sobre todo de alto rendimiento, donde estaban acostumbrados a un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida que es siempre una actividad continua por las exigencias de la disciplina. Evidentemente cada disciplina tendrá sus exigencias, pero en estos momentos se encuentran en un paro forzoso que simplemente es un sistema que han utilizado los gobiernos para protegernos. No podemos describirlo como algo negativo, sino más bien de protección. Y así hay que recibir. Ahora bien, tú como experto también trabajas en tu equipo de deporte. ¿Cómo podemos ayudar a estos deportistas, sobre todo a aquellos jóvenes, ¿no?, que están comenzando su carrera y que de pronto se les paraliza de esta manera y sobre todo el no saber cuándo se va a comenzar? Bueno, buenos días a todos, a ti María Ángel, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que esa es la pregunta más importante, ¿cómo? Eso es, en ocasiones se pone un poco difícil, pero realmente lo principal y lo que hay que entender acá es que en este momento es una situación que no los afecta solo a ellos, sino a todo el mundo, como tú lo decías. O sea, lo principal que uno tiene que intentar ayudarles a ver es que no es una situación que ataque directamente contra ellos, no es algo que digan los deportistas deben quedarse en casa y únicamente ellos, no, es el mundo en general. Entonces los ayudamos a ver eso e inmediatamente tiene que empezar un restablecimiento de objetivos. O sea, los deportistas normalmente establecen objetivos año a año por sus temporadas y demás, calendario de competencias, calendario de entrenamiento, ciclos de entrenamiento y demás. Pero claro, con esta para todo se ve alterado. Entonces inmediatamente los entrenadores tienen que adaptar nuevamente su plan de entrenamiento porque saben que las cargas no van a poder ser iguales. En casa no, quizá todos no tienen los mismos materiales para poder hacerlo, entonces cambia esa parte. Ya quizá se deja a un lado esa preparación de competencia en el sentido de que no sabemos cuándo va a estar, no sabemos realmente cuándo se vaya a permitir una competencia. Entonces en este momento lo que hay que hacer es una preparación general, más que todo diría yo mantenimiento para no perder el estado físico y condición, y a partir de eso pues un restablecimiento de objetivos en el caso psicológico de qué es lo que va a pasar con el año. ¿En qué sentido? Como teníamos un calendario de competencias y probablemente unos objetivos durante un año, ahora ese calendario tiene que verse modificado, por tanto los objetivos también, y tenemos que ayudar al deportista a que restablezca unos nuevos objetivos de cara a lo que está afrontando, o sea, unos objetivos de cómo voy a afrontar esta situación actual, porque no podemos pensar, como tú decías, no podemos pensar en esa situación futura porque no sabemos en qué momento va a llegar, o sea, no podemos planear como la competencia de enero, la competencia de agosto, no sabemos si llegue, realmente no sabemos si llegue. Como bien sabes o saben la gran mayoría de personas, los Juegos Olímpicos, que es la gran cita mundial, se vio aplazada. Yo creo que es algo histórico que haya sucedido, lo intentaron mantener hasta lo que más se pudo, pero no, finalmente se dieron cuenta que había sí o sí que aplazarlo y es algo histórico. Entonces, ¿cómo ayudamos sobre todo a ese deportista de alto rendimiento que estaba muy preparado para ahorita, para este julio y agosto de 2020, pero ya no sabe si puede llegar a julio y agosto de 2021? Sí, tiene su cupo, pero es que no sabemos a nivel físico, no sabemos a nivel mental, es un tema ahí que hoy en día no se sabe. Entonces, más allá de empezar a planear ese futuro,
es trabajar con ese presente y listo. Establezcamos objetivos para lo que tenemos que hacer, que es mantenernos en forma, que es evitar esos pensamientos negativos, que es intentar mitigar las situaciones de ansiedad, de estrés, depresión que se puedan presentar y que son completamente normales, porque un deportista pasa de entrenar 3 veces al día fuera de su casa a ahora tenerlo que hacer dentro de su casa, siempre en el mismo ambiente, sin materiales, sin compañeros. Entonces se hace un poco difícil, pero es eso, ayudarlos a trabajar en el presente y desde el presente llevarlo poco a poco. Ahora, Ricardo, como es algo inédito, inclusive para los mismos médicos, es una situación que hasta ellos se les escapa de las manos, no porque no han estudiado, simplemente es algo nuevo, que en los libros todavía no ha existido, ahora existirá, y están trabajando en eso. Pero te pregunto, ustedes como psicólogos, como comunidad o como asociación, ¿no han pensado en tomar estrategias adaptadas a esta situación? Porque sería interesante de que muchos psicólogos se unan porque realmente es algo inédito y uno o varias cabezas piensa más que una. Entonces, así como tú dices, ya establecerse unos nuevos objetivos dentro de 4 paredes no es cosa fácil. Y yo pienso que basado en tantos estudios que ya ustedes han tenido, adaptado a esta situación, porque esa es la otra pregunta que te quiero hacer. El hecho cuando un deportista está en su rutina, está en su competición y de pronto hay una lesión y se paraliza por completo. Te pregunto, ¿sucedería en su mente lo mismo que el que está ahorita paralizado por esta pandemia? Bueno, a tu primera pregunta, hoy en día creo que se está haciendo, al menos desde el conocimiento que tengo, psicólogos de la Sociedad Iberoamericana, tanto de España como de Colombia, se han reunido en sus países para hacer algo que han llamado como píldoras solidarias y 20 minutos de entrenamiento mental y demás, donde compartimos diferentes temas. Entonces creo que ha sido una oportunidad muy interesante para que muchos psicólogos se den a conocer, se dé la labor a conocer, porque pese a que hoy hablamos de psicología del deporte muy tranquilamente, el rol o la figura todavía no está muy establecido. Creo que van en un potencial muy grande de crecimiento, pero todavía falta, o al menos acá en Colombia todavía falta, y creo que ha sido muy beneficioso, porque hoy en día creo que tanto equipos, clubes y mismos deportistas se han dado cuenta de la importancia de poder contar con una persona ahí para en este momento poder llevar de manera más sencilla todo este tipo de dificultades. Entonces, afortunadamente, en España, como te dije, se está haciendo, en Colombia se empezó hace poco y va más o menos hasta junio, lo que tengo conocimiento. Y en España no solo se reunieron de España, sino de muchas partes del mundo. O sea, han invitado de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, de Uruguay. Entonces ha sido muy interesante porque se han conocido diferentes perspectivas, diferentes conocimientos y se le ha dado ese rol y esa importancia al psicólogo del deporte. Como tú decías, es algo nuevo y puede generar, yo diría que situaciones similares, pero cambia totalmente porque, claro, no estábamos preparados para eso. Es decir, el deportista sabe que una lesión lo puede parar, no la está esperando, pero tiene conocimiento de que en algún momento puede llegar una lesión. Yo me atrevería a decir hoy que ningún psicólogo del deporte o ningún entrenador planeó su año de competencia y tenía un plan B por si existía una pandemia. Creo que no. Y yo realmente, pues personalmente no me lo imaginé en ningún momento de que una pandemia iba a llegar a pararnos y a paralizarnos por completo. Entonces creo que ahí es donde cambia, que aunque yo no estoy esperando nunca una lesión, sé que puede llegar y sé que no soy exento de ella. Creo que ahora esta situación de la pandemia nos va a hacer de pronto considerarla, no para llegar al punto entonces de cada año, pues de donde llegue una pandemia, pero creo que sí se van a empezar a desarrollar mucho tipo de estrategias digitales para poder suplir este tipo de situaciones. Yo creo que ahora el deportista va a tener la necesidad de tener quizá un poco más de implementos en casa por si una situación nueva de estas llega a ocurrir. Y en el caso de una lesión, aunque sí, tienes que estar en casa porque no puedes entrenar, quizá hay un poco más de libertad en que igual, listo, puede quizá que no pueda entrenar, pero puedo moverme, puedo salir, puedo de pronto ir a ver entrenamientos. O sea, hay algo que te permite estar un poco más cerca del deporte. Ahora, un deportista probablemente lesionado y en medio de la pandemia, yo creo que sí debe estar pasando por una situación
totalmente más difícil porque tenés que quedarte en casa, además no puedes salir, no puedes practicar en línea ni siquiera, va a ser más complejo. Entonces creo que la diferencia radica en eso, en que quizá no lo esperábamos, no lo teníamos ni en camino, ni nos lo imaginábamos, y fue una situación que llegó a darnos, o sea, no nos dio respiro, no nos dio la posibilidad de decir, muchachos, vamos a prepararnos, entonces cada uno compremos estos materiales, vámonos para casa, vamos a... No, o sea, fue un momento a otro en que nos fuimos para la casa después de un entrenamiento y nos dijeron, mañana no pueden salir. Vení, ¿cómo así? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces, creo que va a ser un punto importante para planear lo que pueda venirse ahora en adelante en caso de que algo así o similar pueda ocurrir. Según ya está diciendo, y bueno, que no se puede tapar eso con un dedo, es algo inédito para todos, pero según tus estudios, según tus conocimientos, Ricardo, ¿tú crees que vaya a ser fácil de que ese deportista, cuando retome su rienda, de que de alguna manera va a ser diferente? Porque ya los mismos científicos han dicho de que no es fácil, este virus no es fácil controlarlo, va a llegar un tiempo bastante largo para la utilización de mascarillas, por ejemplo, el distanciamiento social, en fin, de seguro va a ser algo diferente a nivel inclusive de entrenamiento. Ahora te pregunto, según tus conocimientos, según cómo está conformada nuestra psicología, el ser humano en estado natural, porque después vamos a hablar cuando ya ese estado natural no llega a ser natural, sino que está colapsado por tanto estrés. Pero en el estado natural, ¿tú crees que el ser humano o el deportista está preparado para asumir ese nuevo modo de vida? ¿Tú crees que predomina más ese amor por el deporte y se adapta a todo tipo de cambio, o puede ser que muchos renuncien inclusive? Yo creo que eso vamos a ver de todo tipo. Yo creo que vamos a ver de todo tipo porque, a ver, tenemos claro, yo creo que lo que más se ha conocido es la fácil transmisión del virus. Entonces, listo, nosotros quizás los jóvenes no tenemos tanta dificultad, perfecto, podemos ser hasta sintomáticos. Pero creo que hay un tema de responsabilidad también ahí con nuestras familias. Probablemente muchos deportistas en casa tienen padres de edad, tienen abuelos, tienen familiares con tipo de alguna enfermedad complicada. Entonces, claro, existe esa responsabilidad. Bueno, ¿será que vale la pena arriesgarme a volver a entrenar y probablemente arriesgar la vida de un familiar? Y creo que casos hemos conocido que han sucedido así, que llegaron de viaje, que no sabían, que contagiaron a su madre, a su padre, fallecieron y bueno, obviamente no es con una intención, no sabían, no tenían conocimiento de eso. Ahora quizá hay un poco más de conocimiento, no podemos tampoco reconocer quizá a la persona que lo tenga o no lo tenga, más allá de los síntomas que nos han dicho, pero como sabemos es muy asintomático en ocasiones, sobre todo para los jóvenes. Entonces va a ser complejo para muchos deportistas. Creo que sí nos vamos a lograr adaptar, yo creo que el deportista sí va a lograr adaptarse, pero igual siento también que el campo del deporte y el mundo del deporte va a ser quizá el último que reactive en normalidad, y lo digo entre comillas, sus entrenamientos, sus competencias, por la cantidad de personas que se reúnen. O sea, yo creo que el Estado tiene claro que van a ser los últimos en verse quizá un poco reactivados, porque es un foco exponencial. O sea, en el momento en que nuevamente se reactive el fútbol, así sea puerta cerrada, por ejemplo, un deportista se vea contagiado, se tiene que parar nuevamente la liga. O sea, no puede seguir exponiendo al resto del plantel del equipo ni al resto de jugadores de los otros equipos, porque vamos a la misma cadena. Esos equipos tienen familia y esas familias tienen más familia, entonces no podemos quizá hacer lo que se controló hoy en día, no podemos dañarlo en una cuestión de meses por volver a eso. O sea, para mí obviamente es una necesidad volver a cancha, volver a campo, entrenar la mente virtualmente no es tan sencillo, quizá no es lo más práctico. Obviamente a mí me gusta estar debajo del sol, en la cancha, en el campo, pero en ese momento debemos adaptarnos a eso. Entonces yo creo que sí se va a poder adaptar, más que todo, no sé si renuncias, porque obviamente entrará acá el deportista que ya tenga mucho de ese sueño establecido, y no sé si tirarlo tan rápido a la basura sea sencillo, tirarlo a la basura en el sentido de no voy a renunciar por eso que está sucediendo. Creo que no, y creo que por eso hoy se mantienen entrenando en casa.
Entonces creo que sí va a haber una adaptación, pero esa adaptación va más que todo, creería yo, por varios meses todavía, a hacer entrenamiento desde casa. No me atrevería a decir que ese entrenamiento de manera presencial y normal vayan a volver rápidamente. Ok, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto, muchos deportistas ya tienen esto como un medio de vida, inclusive. Es decir, su equipo sería la empresa. Y ya hay, lamentablemente, emprendedores de pequeñas, medianas y grandes empresas donde han tomado la medida de cerrar antes de tiempo. ¿Por qué lo digo antes de tiempo? Porque en la gran mayoría de los países del mundo no se han levantado las medidas económicas abiertamente, sino van paso a paso. Sin embargo, como yo te dije al principio, la psicología, ustedes tienen un papel fundamental, vital en estos momentos. ¿Por qué? Porque ese líder no está preparado para esta situación y no sabe cómo salir al ruedo. Por eso que quiero que le den, ¿qué mensaje le podemos dar? Que en este caso sería el entrenador, el responsable de ese equipo. ¿Qué mensaje le podrías dar tú para que él a su vez le transmita a su equipo de trabajo? Porque si bien también tenemos que saber, y hay realidades donde hay equipos que realmente no han recibido un mensaje por parte del entrenador, pero no le podemos dar la culpa tampoco a él, quizás él no sabe qué decir. ¿Cómo podemos ayudar al entrenador? A ver, yo creo que acá el entrenador va a seguir siendo también parte fundamental, y lo digo en el sentido de que el entrenador en muchos equipos y clubes es ese psicólogo. Y lo Exacto. digo tranquilamente porque sé que no todos los equipos y clubes cuentan con la posibilidad de contar un psicólogo. A duras penas cuentan con su entrenador y su asistente, y el entrenador se vuelve ese psicólogo. Entonces, en este momento yo creo que inicialmente lo primero que le podría recomendar al entrenador es que en este momento hay que ir a la parte más humana del deportista, y creo que es algo que en ocasiones se pudo haber perdido, y vemos al deportista como máquina, debe entrenar y debe entrenar y debe entrenar, y lo que pasa en su vida personal, académica, familiar, amorosa, no nos interesa, debe entrenar y debe mostrar resultados. Creo que hoy todo se va al revés, porque hoy en día el deportista tiene preocupación porque obviamente sus papás quizás no saben si pueden seguir recibiendo un sustento para alimentarse, porque como tú lo dices, las empresas hoy están cerrando, entonces todo es una cadena. Entonces claro, la cadena, la empresa cierra, se ve el trabajador afectado, el trabajador al no recibir sueldo probablemente no puede seguir apoyando a su hijo, y su hijo obviamente se ve afectado dentro de su vida deportiva, y esto a su vez obviamente lo va a preocupar. O sea, si no sea él el responsable de conseguir el dinero, lo va a preocupar porque sabe que directamente se ve afectado de él. Entonces, en este momento lo importante es reactivar esa parte humana y hacer un seguimiento constante. Si están haciendo entrenamientos en línea, listo, siga llevando asistencia, siga haciendo su preparación general, pero hay que ser un poco más humanos del por qué no está el deportista entrenando. Está en ocasiones el deportista que afortunadamente hoy lo tiene todo, y por una desmotivación muy grande dicen no quiero entrenar. O está el deportista que tiene todas las ganas de entrenar, pero quizá no cuenta con las condiciones, no cuenta con el espacio en casa, no cuenta con un servicio de internet. Son diferentes factores, o hasta el simple hecho de que no ha podido alimentarse y sabe que el entrenar sin alimentarse no va a ser la mejor opción. Entonces aquí hay que hacer un papel de acompañamiento total, constantemente estar llamando, hablando, pidiendo cómo están, cómo se sienten, qué hay nuevo, qué ha sucedido en sus casas, en qué se puede ayudar, porque eso también creo que ha permitido esa situación, sacar lo más humano del mundo como tal, y se han visto demasiadas ayudas, demasiadas recolectas, demasiadas agrupaciones para colaborar en X y Y sentido, más allá de las que el Estado también pueda o no pueda dar. Entonces es eso, yo creo que como clubes y como equipos se da mucho eso también, donde ayudamos al que no tiene tanto, ayudamos a facilitar la vida al otro. Entonces eso, lo primero, comunicación y acompañamiento constante, que no sea en este momento la prioridad esos logros de ves que no estás entrenando los 5 días, ves, obvio, el deportista por lo general debería hacerlo para que se mantenga, al menos se mantenga. Yo creo que va a ser muy difícil decir que un deportista en esta época va a ganar capacidades, porque es muy limitado el recurso que tiene. Queremos que se mantenga,
pero claro, para mantenerse el deportista debe estar bien, o sea, debe estar alimentado, debe tener al menos sus necesidades básicas satisfechas, y a partir de ahí cómo lo vamos trayendo por ese medio de seguimiento para que el deportista se sienta cómodo. Habrá alguien que simplemente el hecho de una virtualidad no lo haga sentir cómodo, no le guste, sea más de un contacto físico, claro, pero entonces el acompañamiento está en demostrarle que no es posible, o sea, no es un capricho, no es que queramos, no es que no queremos volver a entrenar presencial, es que en este momento es la necesidad, y antes es la única manera de vernos cerca. Realmente yo me he preguntado muchos días qué sería de afrontar esa pandemia sin internet. Creo que sería otra cosa. Yo creo que no, yo no sé si estaríamos listos para contar la historia realmente. Es otro aspecto. Y eso tenemos que agradecer, realmente tenemos que agradecer. Esta es las cosas, una de las cosas buenas que debemos ver es esto, ¿no? Esta comunicación, este acompañamiento que estamos haciendo, esta parte humana. Quizás muchas personas lo necesitan y no sabía que lo necesitaban. Fíjate, muchos deportistas te estarán escuchando o te escucharán, y de verdad que va a ser reconfortante, inclusive para los líderes, que en este caso son los entrenadores. Ahora, Ricardo, la parte del deporte con discapacitados, que tú también dominas eso, esa parte, el discapacitado per se tiene una parte emocional diferente a la persona que está realmente capacitada en todas sus condiciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Con ellos se podría aplicar una psicología diferente o más intensa en cuanto a la comunicación? ¿Tendrían que tener más esa telemedicina con ellos constantemente? ¿Cómo podríamos abordarlo? El trabajo es el doble. Realmente, por la experiencia que hemos podido tener acá en Medellín con nuestro equipo de rugby en silla de ruedas, el trabajo ha sido el doble, porque es una realidad, y lastimosamente estas personas en situación de discapacidad también son personas de muy bajos recursos. Entonces, claro, no tienen quizá un espacio tan amplio en casa, no tienen el mejor celular o el mejor computador para conectarse de manera virtual y tener un buen entrenamiento. Sumado a esto, hoy en día listo, para el deportista convencional le hemos adaptado muy sencillo: coge una botella y esa es tu mancuerna y ese es tu peso, perfecto. El deportista en situación de discapacidad física, por ejemplo, no tiene agarre de sus muñecas, entonces cómo le amarro la botella, o sea, se vuelve mucho más complejo. O sea, la manera de adaptar, en este caso, si queremos buscar algún tipo de carga o demás, es mucho más difícil. Sumado a eso, entonces, claro, para el deportista en situación de discapacidad y con bajos recursos, se vuelve más preocupante el hecho de no tener con qué comer, de no tener con qué tener para un mercado, de no tener con qué pagar sus obligaciones. Entonces, el acompañamiento y el apoyo ahí va a ser mucho más constante. Y tercero, el factor motivacional a ellos, bueno, desde la experiencia que hemos tenido, ha sido mucho más difícil, porque para ellos realmente el mayor bienestar era salir todos los días de su casa y llegar a un coliseo a compartir, a hablar con sus compañeros. El hecho de salir de su casa los hacía sentir útiles, hacía sentir que podían salir solos, o sea, que no necesitaban ahora una dependencia, pero ahora deben quedarse en sus casas. Entonces eso es lo que nos han expresado la gran mayoría. No, es muy difícil, es que me siento muy desmotivado, me hace falta salir, me hace falta volver a verlos. Entonces el acompañamiento ha sido el doble, realmente ha sido de todos los días de escribir, de cómo están, de invitarlos. Entonces unos días en el entrenamiento contamos con todos, al día siguiente aparece solo uno, entonces otra vez, ¿qué pasó? Pero venga, si ya se habían conectado, entonces vuelve y levántelos. Es complejo, realmente se hace complejo, porque las necesidades para la gran mayoría, al menos desde mi experiencia, son difíciles en temas económicos. Entonces uno entiende también, y uno dice, bueno, yo cómo le voy a exigir lo que te decía ahorita, una permanencia, un entrenamiento, cuando el deportista hoy está asustado porque tiene una deuda, porque tiene que comprar alimentación y no tiene con qué. Y obvio, el deportista no vive solo, tiene su esposa o tiene su familia, sus padres, su hijo, y claro, la preocupación obviamente aumenta, y es totalmente entendible que él me diga, no tengo cabeza para ponerme a entrenar, y para un entrenamiento que quizá no sea lo mejor. Como te decía, al menos el deportista convencional puede adaptar diferentes aspectos
para entrenar y necesita y puede de pronto traer un espacio más pequeño. El deportista en situación de discapacidad física está en una silla de ruedas, entonces su espacio se limita aún mucho más, su movimiento se limita aún mucho más, entonces es complejo, se hace mucho más complejo, el trabajo ha sido el doble, pero de que se puede lograr y que hemos visto deportistas que siguen preparando también, o sea, también tienen su capacidad de adaptación y se hace la misma psicología, o sea, no se hace un trabajo diferente, se hace la misma, quizá con un poco más de intensidad, como tú lo decías. Claro, yo creo que este es un gran reto para ustedes, un gran reto desde todo punto de vista, para ustedes a nivel personal y también para sus deportistas, porque es un desafío que nos está poniendo la vida y en este caso antever las cosas de una manera diferente, únicamente porque bueno, la vida debe continuar y no bajo una estructura negativa 100%, sino ver la parte positiva. Ahora, me gustaría, Ricardo, que llevar a cabo, hacerle seguimiento a esos grupos de apoyo o esas asociaciones de psicólogos, tanto en Europa, en España, como en Colombia. Yo quiero comprometerte, por favor, a ver si podemos hacer otro enlace próximamente, cuando ya tengan esas estrategias con ese grupo de psicólogos, porque es justo y es necesario difundirlas, porque quizás, como ya lo dijimos al principio, no hay un tiempo límite de cuándo esto comenzará, pero hay que trabajar en el mientras tanto. Yo quiero, por favor, que hagamos ese seguimiento, me parece fabuloso, yo te apoyo 100% y yo creo que los deportistas también lo están haciendo. Yo quiero agradecerte por este enlace, Ricardo, fuiste muy explícito, muy real, porque no es que vas a tapar la realidad, es una situación que es la que se está viviendo. Y hasta ahora hay esas soluciones, que como tú dices, la parte emocional es muy importante, que hay que primero ser y después entonces descubrirse en su deporte y todo el tiempo está totalmente cronometrado también por Dios, ¿no? Porque todas las cosas pasan por algo. Dime dónde te podemos contactar, Ricardo. Bueno, en todas las redes sociales, lo que es Instagram, Twitter y Facebook, me encuentran como Psicodeporte RH, Psicodeporte RH, así me encuentran en todas las redes sociales. Constantemente estoy montando contenido, información y demás de todos los aspectos, deporte convencional y deporte paralímpico, temas con esta situación de salud que estamos viviendo. Y también en ocasiones están haciendo pequeñas charlitas como tal, entonces por ahí cualquier duda, cualquier inquietud, mientras tenga el conocimiento, con toda la disposición para colaborarles. Frente a esto, las charlitas de la CIP de España las encuentras como Píldoras Solidarias, es una organización o es una ayuda entre la CIP de España y la Universidad Livercuaré de México. Entonces sé que en el canal de la Universidad Livercuaré en YouTube encuentras todas las píldoras, ahí están, las han subido uno a uno, en este momento no sé si van ya por la 23, 24, si no estoy mal, creo que ya llevan varios días, pero y nada, realmente agradecerte por este espacio, ojalá pues muchas personas lo puedan aprovechar. Creo que como tú decías hay que ver esto de una manera positiva y creo que con lo que me gustaría cerrar es que yo creo que después de esto no solo el deportista, sino muchas personas van a estar muy preparadas para afrontar otro tipo de situaciones que nos parecían más difíciles. Y yo creo que esta situación se salió de los límites de dificultad que nosotros veíamos. Entonces, tanto el deportista como la persona del común, el entrenador, el trabajador, todo. Después de superar esto, creo que va a adquirir gran grado de tolerancia a la frustración, de resiliencia, y se van a formar muchas estructuras de personalidad para afrontar muchas situaciones futuras que no van a dejar de aparecer, que es una realidad que van a seguir apareciendo, pero creo que es una oportunidad también para verlo como eso, como algo que nos está preparando y nos va a servir en algún momento para afrontar otra adversidad. Se dice que el éxito no es por lo que tienes, sino por lo que has logrado. Excelentes palabras, Ricardo, eres muy joven y de verdad que te felicito. Continúa así, porque tienes mucho por delante. Vamos a seguir haciéndote enlaces. Esperemos que próximamente tomaremos otro tema donde ya esté al descubierto esos niveles de entrenamiento. Vamos a ver, tengo fe. Pero mientras tanto seguiremos aportando a aquellos deportistas, tanto los discapacitados que no podemos dejarlo solos. Tomaremos otro tema y de verdad que te comprometo de una vez. Este canal es tuyo también y te agradezco mucho por el apoyo. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa, totalmente disponible y nos estamos viendo.